Pedro era capitán de un imponente yate de lujo que surcaba las aguas de Acapulco. A pesar de su amor por el mar y su habilidad para navegar, su trabajo lo mantenía lejos de su familia durante largos periodos. Los dueños del yate, una pareja adinerada y exigente, lo habían contratado por su experiencia y su capacidad para mantener la embarcación en perfectas condiciones. Cuando el huracán Otis se acercaba, los dueños del yate ordenaron a Pedro que permaneciera a bordo para asegurar que la embarcación estuviera a salvo en el puerto. A pesar de sus súplicas para poder estar con su familia, los dueños se negaron rotundamente. Pedro, debes entender que este yate es una inversión muy importante para nosotros. Necesitamos que te asegures de que no sufra ningún daño. Lea, había dicho el dueño con voz firme. Con el corazón pesado, Pedro se vio obligado a obedecer. Mientras se alejaba de la costa, observaba con tristeza cómo las nubes oscuras se cernían sobre Acapulco y cómo las olas se agitaban con violencia. Pensó en su esposa, María, y en sus hijos, Juan y Ana, y se preguntó cómo estarían enfrentando la tormenta. Mientras tanto, en Acapulco, María y los niños se refugiaron en su pequeña casa, esperando lo peor. La tormenta rugía con furia afuera, y el viento azotaba la vivienda con fuerza. Los árboles se doblaban bajo la presión del viento, y las olas se estrellaban contra la costa con un estruendo ensordecedor. Juan y Ana, aterrorizados, se aferraban a su madre. María trataba de mantener la calma, pero el miedo la consumía. Pensaba en Pedro y se preguntaba si estaría a salvo en el yate. La lluvia caía a cántaros, inundando las calles y convirtiendo las casas en islas. El agua se filtraba por las rendijas de las ventanas y las puertas, formando pequeños ríos que serpenteaban por el suelo de la casa. Con cada ráfaga de viento, el agua subía un poco más, amenazando con arrastrar todo a su paso. De repente, un estruendo ensordecedor sacudió la casa. Un árbol centenario, que se había erguido imponente en el jardín, había cedido ante la fuerza del viento y se había estrellado contra el techo de la vivienda. Las tejas volaron por los aires y una gran rama atravesó el techo, dejando un boquete por el que la lluvia se precipitaba al interior. María y los niños se quedaron paralizados del miedo. El agua comenzó a filtrarse a través del agujero, inundando rápidamente una parte de la habitación. Los niños, con los ojos muy abiertos, observaban cómo sus juguetes y sus pertenencias se veían arrastradas por la corriente. María, con la voz temblorosa, trató de tranquilizarlos. «Todo estará bien, mis amores. Vamos a estar juntos». Pero en su interior sentía un profundo temor. ¿Podrían sobrevivir a esta tormenta? ¿Estarían a salvo? La noche cayó, y la tormenta seguía azotando la ciudad. María y los niños se acurrucaron en un rincón de la casa, envueltos en mantas. El viento aullaba como un animal salvaje, y los truenos retumbaban en el cielo. Juan, con voz temblorosa, preguntó: «¿Cuándo volverá papá?». María no supo qué responder. Todo lo que pudo hacer fue abrazar a sus hijos con fuerza y prometerles que todo estaría bien. Mientras tanto, Pedro luchaba contra las embravecidas olas que azotaban el yate sin piedad. El viento aullaba como un lobo hambriento, y la lluvia caía a cántaros, empapándolo hasta los huesos. El yate se balanceaba violentamente, y los objetos se estrellaban unos contra otros, creando un estruendo ensordecedor. Atado al timón, Pedro intentaba mantener el rumbo, pero era una tarea casi imposible. Las olas gigantescas chocaban contra el casco, sacudiendo la embarcación como si fuera un juguete. En un momento dado, una ola especialmente grande inundó la cubierta, arrastrando consigo todo lo que encontraba a su paso. El motor se apagó con un estallido, sumiendo el yate en una oscuridad total. Pedro encendió una linterna, pero la luz apenas lograba iluminar unos pocos metros a su alrededor. El miedo comenzaba a apoderarse de él.
¿Podría sobrevivir a esta tormenta? ¿Estaría su familia a salvo? Pensó en María y en los niños, y una punzada de culpa lo invadió. Se sentía culpable por haber dejado a su familia sola en un momento tan difícil. Si tan solo hubiera podido convencer a los dueños del yate para que lo dejaran regresar a casa. De repente, sintió un fuerte golpe. El yate se inclinó peligrosamente hacia un lado, y Pedro fue lanzado contra la pared. Cuando recuperó el conocimiento, se dio cuenta de que estaba atrapado debajo de un montón de escombros. El agua comenzaba a subir rápidamente, inundando la cabina. El agua helada le llegaba ya a las rodillas. Pedro forcejeó para liberarse de los escombros que lo aprisionaban, pero parecía que la suerte no estaba de su lado. Con cada ola que azotaba el yate, el agua subía más y más, amenazando con engullirlo por completo. Un escalofrío recorrió su espalda. El yate se inclinaba peligrosamente hacia un lado, y las grietas en el casco se agrandaban con cada sacudida. Con horror, se dio cuenta de que la embarcación se estaba hundiendo. Sus pensamientos se aceleraron. Recordó las promesas que le había hecho a María, las risas de sus hijos, la calidez de su hogar. ¿Se estaría ahogando aquí, lejos de su familia? La culpa lo oprimía. Si tan solo hubiera insistido en quedarse en casa, si tan solo hubiera priorizado a su familia. Con cada ola que lo golpeaba, sentía cómo sus fuerzas lo abandonaban. Los golpes recibidos al hundirse el yate habían dejado su cuerpo dolorido y adolorido. Cada respiración era un esfuerzo titánico, y sus pulmones ardían como brasas. La hipotermia empezaba a adueñarse de él, entumeciendo sus extremidades y nublando su mente. Miró hacia el cielo, pero solo vio una inmensidad negra. Se sentía infinitamente pequeño y perdido en medio del océano. La sensación de estar cada vez más lejos de la costa lo ahogaba. ¿Estaría condenado a morir en este mar embravecido? La desesperación se apoderó de él. Recordó a María y a sus hijos, y una lágrima solitaria resbaló por su mejilla. Si tan solo pudiera volver a verlos una vez más. Con un último suspiro, cerró los ojos y se dejó llevar por la corriente, entregándose a la inmensidad del océano. Pero justo cuando estaba a punto de rendirse, sintió un nuevo impulso de lucha. No podía dejar que el mar se llevara su vida. Tenía que seguir luchando, por él y por su familia. Con un esfuerzo sobrehumano, abrió los ojos y volvió a aferrarse al trozo de madera. El viento azotaba su rostro, llevándose consigo los últimos vestigios de su esperanza. Pero Pedro no se rendiría. Seguiría luchando hasta el último aliento. Las horas se sucedían interminables, cada segundo una eternidad. Aferrado a un tenue hilo de esperanza, luchó contra las olas embravecidas. El sol, su única promesa de salvación, parecía burlarse de él desde el horizonte. Con cada amanecer falso, su corazón se estrujaba. Sin embargo, su voluntad era inquebrantable. Finalmente, cuando el cielo comenzó a teñirse de los primeros rayos de sol, supo que había vencido. El amanecer era un símbolo de una nueva oportunidad. El sol, cuando al fin asomó por el horizonte, reveló un panorama desolador que superaba con creces las peores pesadillas de María. Su casa, antes un refugio seguro, estaba convertida en escombros y láminas retorcidas. Las ventanas habían desaparecido, dejando expuestas las habitaciones al viento y a la lluvia. El techo, parcialmente colapsado, dejaba escapar grandes goteras que formaban charcos en el suelo. Los niños, despertándose del sueño inquieto, la miraban con ojos asustados. Tenían hambre. María los tomó en sus brazos, tratando de transmitirles algo de calor y seguridad, pero por dentro se sentía deshecha. ¿Cómo iba a protegerlos en medio de esta catástrofe? Con un nudo en la garganta, salió a la calle. La escena que se encontró la dejó sin aliento. Árboles centenarios yacían derribados, postes de luz se erguían torcidos como fósforos quemados, y animales muertos yacían esparcidos por doquier.
Las casas de sus vecinos estaban en condiciones similares a la suya, algunas incluso peor. Los vecinos, con rostros pálidos y ojos hinchados por el llanto, se reunían en grupos, compartiendo sus historias de terror y lamentando la pérdida de sus hogares. La solidaridad era palpable, pero la impotencia los abrumaba. Acapulco, la ciudad que alguna vez había sido su orgullo, ahora era un escenario de destrucción y desesperanza. María, al igual que sus vecinos, se sentía perdida y desorientada. ¿Cómo reconstruirían sus vidas a partir de cero? ¿Dónde encontrarían comida y refugio? Las preguntas se amontonaban en su mente, sin encontrar respuesta. María, con el corazón encogido por la angustia, dejó a sus hijos al cuidado de las vecinas, prometiendo volver pronto. Emprendió el camino hacia el malecón, su única esperanza de encontrar alguna noticia sobre Pedro. Al llegar, el panorama era desolador. El malecón, que solía estar lleno de vida y color, ahora era un escenario de destrucción. Las pocas embarcaciones que quedaban estaban seriamente dañadas, sus cascos destrozados y sus velas hechas jirones. La mayoría había desaparecido, arrastradas por la fuerza del huracán. María recorrió el malecón con la mirada perdida, buscando cualquier señal de Pedro o de su yate. Preguntó a los pescadores y a los trabajadores de los yates que se reunían allí, pero nadie había visto nada. Las familias de los desaparecidos llegaban poco a poco, sus rostros reflejando el terror y la desesperación. Algunos, cegados por el dolor, se lanzaban al mar en un intento desesperado por encontrar a sus seres queridos, pero sus esfuerzos eran en vano. El mar, embravecido y traicionero, se había tragado a muchos. Con cada minuto que pasaba, la esperanza de María se desvanecía. La idea de que Pedro pudiera haber perecido en el mar la consumía de dolor. Se sentó en un banco, rodeada de otras mujeres que compartían su sufrimiento, y dejó escapar un sollozo desconsolado. Pedro se aferraba a las tablas rotas, cada astilla clavándose en sus manos ensangrentadas. La sal del mar le irritaba las heridas abiertas, y el frío comenzaba a calar hasta sus huesos. Sus ojos, inyectados en sangre, buscaban desesperadamente algún indicio de tierra firme, pero solo encontraban el interminable horizonte marino. Con cada ola que lo azotaba, sentía cómo sus fuerzas menguaban. Recordaba las carcajadas de sus hijos en la playa, el calor del hogar y el amor de María. Un nudo se formaba en su garganta al pensar en ellos, en la incertidumbre que los envolvía. ¿Estarían bien? ¿Lo estarían buscando? «Padre celestial», susurró, su voz apenas un susurro llevado por el viento. «¿Por qué yo? ¿Por qué me has puesto a prueba de esta manera?» La pregunta resonaba en su interior, sin encontrar respuesta. La lucha era cada vez más desigual. Sus músculos, adoloridos y débiles, ya no respondían a sus órdenes. El dolor, antes sordo, ahora era agudo y punzante. Se sentía solo, infinitamente solo, en medio de aquella inmensidad. Con un último esfuerzo trató de levantarse, pero sus fuerzas lo abandonaron. Cayó al agua, sintiendo cómo el frío la envolvía por completo. Cerró los ojos, entregándose a la inexorable fuerza del mar. En sus últimos pensamientos, solo había lugar para el amor por su familia. María, consumida por la desesperanza y la rabia, no se resignó a la pérdida de Pedro. Se unió a un grupo de familiares de los desaparecidos, todos ellos unidos por el dolor y la necesidad de respuestas. Juntos, organizaron protestas y marchas, exigiendo a las autoridades una búsqueda más exhaustiva y a los dueños del yate que asumieran su responsabilidad. Descubrieron que el yate en el que trabajaba Pedro pertenecía a una compañía naviera. A pesar de las presiones de la comunidad, la compañía se negó a colaborar en la búsqueda, alegando que el huracán había sido un evento fortuito y que no se hacían responsables por lo ocurrido.
Las familias de los desaparecidos no se dejaron amilanar. Contrataron a un abogado especializado en casos marítimos y comenzaron una batalla legal contra la compañía naviera. Presentaron pruebas que sugerían que el yate no estaba en condiciones óptimas para navegar en condiciones climáticas adversas y que la compañía había sido negligente al no advertir a la tripulación sobre la inminente llegada del huracán. Mientras tanto, María y sus compañeros de lucha se convirtieron en activistas incansables. Organizaron campañas en redes sociales, dieron entrevistas a los medios de comunicación y buscaron el apoyo de políticos y organizaciones no gubernamentales. Su historia conmovió a la opinión pública y cada vez más personas se unieron a su causa. A pesar de los obstáculos, las familias de los desaparecidos no se dieron por vencidas. Su lucha se convirtió en un símbolo de la resistencia y la esperanza en un momento de gran dolor. Y aunque la búsqueda de sus seres queridos continuaba siendo infructuosa, su determinación sirvió de inspiración para otros y contribuyó a que se establecieran nuevas leyes y regulaciones en materia de seguridad marítima. Los días se sucedían, cada uno más largo y doloroso que el anterior. Con cada cuerpo recuperado, María sentía un nuevo pinchazo en el corazón. La esperanza de encontrar a Pedro se desvanecía lentamente, pero aún así, mantenía viva una pequeña llama. Sin embargo, con cada cuerpo identificado, la realidad se hacía más evidente. Pedro se había perdido en el mar, y lo más probable es que nunca volvería a verlo. La comunidad de Acapulco se sumió en un profundo luto. Mujeres viudas, niños, huérfanos, padres ancianos sin hijos. La tragedia había dejado una profunda huella en todos ellos. La vida, antes llena de color y alegría, ahora era gris y monótona. María, junto con las otras mujeres que habían perdido a sus maridos, se apoyaron mutuamente. Compartían sus penas, sus recuerdos y sus miedos. Juntas intentaron reconstruir sus vidas, pero la tarea era ardua. La pérdida de Pedro había dejado un vacío inmenso en su corazón, un vacío que nada ni nadie podía llenar. Con el paso del tiempo, María comenzó a involucrarse en actividades comunitarias, buscando una forma de honrar la memoria de Pedro y ayudar a otros que habían sufrido pérdidas similares. Fundó una asociación de víctimas del desastre, con el objetivo de brindar apoyo psicológico y legal a las familias afectadas. A pesar del dolor, María encontró una nueva fuerza en la lucha por la justicia y la solidaridad. Su historia se convirtió en un símbolo de la resiliencia del espíritu humano y sirvió de inspiración para muchas otras personas que habían sufrido tragedias similares. La casa de María se convirtió en un refugio para aquellos que, como ella, habían sufrido pérdidas irreparables. Allí compartían historias, lloraban juntos y se apoyaban mutuamente. Con el tiempo, el dolor se transformó en una fuerza impulsora, en una determinación de seguir adelante y hacer del mundo un lugar mejor. Un día, mientras observaba el mar, desde el mismo malecón donde había buscado a Pedro, sintió una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. El sol se ponía, pintando el cielo de colores cálidos. María cerró los ojos y respiró profundamente. En ese momento comprendió que Pedro siempre estaría presente en su corazón y que su amor los uniría eternamente. Al abrir los ojos, vio a un grupo de niños jugando en la arena. Sonrieron al verla y corrieron hacia ella. En ese instante, María supo que la vida seguía adelante y que ella tenía la fuerza para enfrentarla. Un mensaje de esperanza. La historia de María es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede renacer. La pérdida de un ser querido es una experiencia dolorosa. Pero el amor, la solidaridad y la fuerza de voluntad pueden ayudarnos a superar cualquier obstáculo. María demostró que el dolor no tiene por qué definirnos. A través de su sufrimiento, encontró un propósito y una nueva forma de vivir.
Su legado perdurará en los corazones de aquellos a quienes ayudó, inspirando a otros a enfrentar sus propias pérdidas y a construir un futuro mejor. Un año después del huracán, la comunidad de Acapulco se reúne para conmemorar a las víctimas. Los hijos de María, junto con otros jóvenes, organizan un evento para honrar la memoria de sus seres queridos. Durante el evento, los niños comparten sus recuerdos de sus padres y expresan su gratitud por el apoyo que han recibido. Si te ha gustado este video, no olvides darle un gran like y suscríbete a mi canal para más historias como esta. Y comparte este video con tus amigos para que juntos podamos seguir creciendo esta comunidad. Gracias por ver.